Bien, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la primera clase de la materia Análisis de Información Documental. ¿Qué nos trae esta materia para el octavo nivel? Bueno, como resultado de aprendizaje, y les estoy mostrando a ustedes el sílabo, que aún está en un proceso de revisión, pero para que ya ustedes vayan teniendo algunas expectativas en relación a la asignatura. ¿Qué se espera de ustedes? Bueno, justamente que ustedes sean capaces de analizar la información proveniente de diferentes fuentes de información con eficiencia, con eficacia y que sean capaces de establecer los aspectos a tener en cuenta en la valoración informativo-documental en el campo investigativo y también en las unidades de información. ¿Cuáles serían justamente por unidad los resultados a alcanzar? Hay una primera unidad donde el estudiante va a poner de manifiesto su análisis, el que es capaz de hacer, ¿verdad? Y como resultado de aprendizaje estaría abocado a analizar cuestiones teóricas en relación al análisis de información desde la perspectiva del profesional de la información. ¿Cómo vamos a evidenciar si ustedes son capaces de realizar estos análisis? Bueno, vamos a estar trabajando en la realización de resúmenes, participando en foros temáticos, en especie de seminarios, van a estar elaborando representaciones gráficas, mapas conceptuales. En la unidad número 2, en cambio, ustedes estarán trabajando en un resultado de aplicación. Van a aplicar indicadores métricos a resultados científicos de investigación. Esta unidad es muy importante porque induce al estudiante al trabajo con la metría de la ciencia. Van a estudiar las disciplinas bibliométricas, las leyes bibliométricas, y van a estar también participando en seminarios a través de un foro temático, en el registro en bases de datos y aplicando ranking, utilizando las diferentes bases de datos también de acceso abierto y visualizando el posicionamiento de las revistas científicas. Tienen una tercera unidad que ya sería para fin de ciclo, tercera y cuarta unidad, donde el nivel taxonómico que estamos midiendo justamente la evaluación, y ahí ustedes estarían evaluando diferentes fuentes de información, siguiendo criterios de calidad de estas fuentes en cuanto a la utilidad que las mismas tienen para la investigación científica, permitiendo, por supuesto, la realización de diferentes análisis de información. ¿Cómo vamos a evidenciar si usted ha vencido esta unidad o no la ha vencido? Justamente resolviendo ejercicios, registrando datos en diferentes bases de datos, elaborando reseñas, y tiene una última unidad que es de conocimiento y que es propiamente del análisis documental. Ahí vamos a estar trabajando con la descripción del análisis documental y su representación, justamente en el uso del Dublin Core Metadata, de taxonomías, de tesauros y de ontologías. ¿Cómo vamos a saber si usted ha vencido esos contenidos? O sea, ¿cuál es la forma de evidenciar esto? Justamente la resolución de ejercicios, las representaciones gráficas, a partir de la elaboración de mapas mentales argumentados. Vamos a ver cómo vamos a ir trabajando, ¿verdad? La unidad número 1, que es la que hoy vamos a comenzar, se titula El análisis de información desde diferentes perspectivas. Esta unidad comienza el 1 de junio y finaliza el día 27 de junio. Hay dos temas a tratar en la unidad.
Un primer tema que se llama consideraciones teóricas en torno al análisis de información, donde además de las videoconferencias que ustedes van a tener a su alcance, van a estar desarrollando diferentes actividades evaluativas. Estas actividades, lógicamente, también serán inducidas a través de videoconferencias. O sea, vamos a estar explicando las actividades también a partir de videoconferencias. Ustedes después tendrán que realizarlas y subirlas al espacio correspondiente en el aula virtual, pero tendrán una clase donde se les va a explicar en detalles cómo elaborar estas actividades. Hay un segundo tema que se llama espacios y competencias del analista de información. Ahí vamos a estar analizando, estudiando y valorando las diferentes esferas de actuación donde hoy en día está trabajando el analista de información. La importancia de estos tiempos como gestor del conocimiento, más en los momentos actuales que estamos viviendo, donde la información adquiere un rol preponderante, pues ustedes ya conocen de todas las noticias falsas que circulan por las redes sociales, de otras noticias que no tienen ningún basamento científico. En cambio, esto es un profesional que debido a su formación, a sus competencias, ¿verdad?, que han sido formadas durante los estudios de grado, será capaz de discernir las noticias válidas, las noticias científicas con basamento de las noticias pues que no tienen ningún tipo de basamento científico, más bien circulan como una especie de muchas veces de otras intenciones, y entonces este profesional pues está preparado, capacitado justamente para analizar información, evaluar esa información y ser capaz de determinar cuál es la información que de verdad tiene una validez y un basamento científico. Justamente en el tema 2 vamos a estar trabajando los espacios y competencias del analista de información. Vamos a ver el tema número 2, la unidad número 2, ¿no? La unidad número 2 es el análisis de información en los estudios métricos de la información. En el tema 1 vamos a estar viendo todo lo relacionado con las disciplinas métricas y su aplicación en la investigación. Entre las disciplinas métricas vamos a estar conversando de la bibliometría, la informetría, la cienciometría, la patentometría, webmetría, y de una más joven que es las almetris o las almetrías, que tienen indiscutible importancia en los momentos actuales, y cuando llegue el periodo pues de ver este tema, vamos a estar conversando, vamos a estar estudiando y vamos a estar analizando todo lo relacionado con estas disciplinas métricas. En el tema número 2, concretamente, y sin alejarnos de las metrías, ya vamos a estar aplicando algunos análisis métricos a la actividad científica. Vamos a estar utilizando un software para el análisis de datos, para las relaciones, determinando la fortaleza, donde las relaciones son más fuertes, donde son más débiles, y haciendo determinadas representaciones gráficas, ¿no? Eso justamente va a estar ocurriendo en el tema 2 de esta unidad número 2. Estamos hablando que esta unidad comenzará el 29 de junio y terminará el 1 de agosto. Después de estas 2 unidades, ya ustedes van a estar participando del examen de medio ciclo. Este examen tiene un valor de 15 puntos y lo van a estar realizando en forma de reactivo. Es un examen que, como ustedes conocen, tienen sus preguntas en forma de reactivo, pero se va a realizar en el aula virtual,
como otras materias que ustedes seguramente ya han cursado a través de toda su profesión. Después de esto vamos a estar ya viendo las unidades 3 y 4 porque ya vamos a entrar en lo que denominamos el fin de ciclo. La primera unidad, que sería la 3, después del examen de medio ciclo, se titula El análisis de información en la investigación. Esta unidad, al igual que todas, tiene dos temas. En el primero nos vamos a estar refiriendo a todo lo concerniente a fuentes de información. Fuentes de información documentales, fuentes de información no documentarias, que entre ellas vamos a estar viendo la importancia de las fuentes de información institucionales, organizacionales, ¿verdad? Y lo que son fuentes personales. En cambio, en las documentales vamos a estar viendo todo tipo de fuentes de información, primaria, secundaria, terciaria, y su aplicación contextualizadamente dentro de la investigación científica y la utilidad que las mismas reportan para el análisis de información. En el tema número 2, vamos a ver todo lo relacionado con los tipos de análisis de información, los medios, los instrumentos, las técnicas para la recolección de información y para la realización de estos análisis. Finalmente, la unidad número 4 se titula Representación de la información, análisis documental. Esta unidad también la vamos a estar viendo desde el 14 de septiembre hasta el 7 de octubre, porque ya la semana siguiente al 7 de octubre son los exámenes de fin de ciclo, luego después viene la semana de exámenes de recuperación y demás. Entonces, durante este periodo vamos a estar viendo todo lo que es representación de la información, concretamente análisis documental. Tenemos un primer tema que es análisis documental y Dublin Core Metadata. Vamos a estar trabajando con el Dublin Core, con sus aplicaciones, con sus 15 campos, 15 elementos para la representación de la información. Vamos a estar analizando diferentes publicaciones, diferentes revistas, ¿verdad? Que con sus artículos ya ellos utilizan el sistema de representación de metadatos del Dublin Core. En el tema 2 vamos a ver todo lo relacionado con taxonomías, con tesauros y ontologías en el análisis documental. Estos pues son sistemas de representación del conocimiento y particularmente cada uno vamos a estudiar las aplicaciones que tiene y vamos a realizar ejercicios relacionados con el tema, o sea, con las taxonomías y los tesauros concretamente, ¿verdad? Bueno, estas son las unidades. Vamos a ver entonces que aquí tienen la bibliografía. Yo en cada clase y en el aula virtual voy, además de esta bibliografía que es general, que es la que se encuentra en la Biblioteca Central de la Universidad Técnica de Manabí, y algunas de ellas ya están digitalizadas. Yo se las voy a ir colocando en el aula virtual, en Moodle, ¿verdad? En el espacio que tenemos en la universidad. Pero además de todo esto, por tema y unidad, yo les voy a ir colocando también en el aula virtual el texto correspondiente, los artículos correspondientes con los que van a trabajar, para que ustedes tengan facilidades a la hora de acceder a la información, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a evaluar esta asignatura? Bueno, como les decía, se va a evaluar en la parte docente a partir de los seminarios, a partir de la resolución de ejercicios, de las representaciones gráficas, de los registros en base de datos, de los resúmenes que ustedes van a realizar, de los rankings con los que vamos a trabajar, de las reseñas que van a elaborar y de las lecturas
que obviamente van a realizar para poder llevar a cabo sus ejercicios de la mejor, en los mejores términos posibles. Ustedes saben que las actividades de docencia tienen un valor de 15 puntos, las actividades de práctica tienen un valor de 10 puntos y las actividades autónomas tienen un valor de 10 puntos, que sumado con el examen de cada ciclo, que tiene un valor de 15 puntos, hacen un total máximo de 50 puntos para cada ciclo académico, ¿verdad? En total estaríamos hablando de los 100 puntos de lo que constituye el semestre. Esto es lo relacionado con la asignatura, con sus 4 unidades, con su sistema de evaluación. Entonces vamos a ir viendo las generalidades del aula virtual. Aquí, como ustedes podrán observar, este es el curso de ustedes. Hay una bienvenida, unos datos sobre el docente, la descripción de la asignatura, el objetivo general de esta asignatura, la evaluación, que aquí está resumida, cómo es que se va a realizar. Y vamos a ir hacia la unidad número 1, que es la primera unidad, ¿verdad? Van a cliquear encima de unidad número 1, hacen un clic. Y aquí está explicado ya que la unidad tiene 2 temas. Tema 1, consideraciones teóricas en torno al análisis de información. Y tema 2, espacios y competencias del analista de información. Está el resultado de aprendizaje que se espera alcanzar con la unidad, que lo estoy repitiendo porque ya lo expliqué en el sílabo, pero no importa, vamos a reforzar lo que se quiere de ustedes, que es justamente cuando terminen la unidad, que sean capaces de analizar cuestiones teóricas relacionadas con el análisis de información desde la perspectiva de un profesional de la información, que son justamente ustedes, ¿no? Vamos a ver entonces el tema 1, cómo es, así como está tratado este tema 1, en el aula virtual van a estar tratados todos los temas, ¿no? Lo primero que van a ver es una descripción del tema. Dice, en este tema se tratarán aspectos teóricos concernientes al análisis de información desde la perspectiva del profesional de la información, considerándolo como una herramienta, método o metodología. Hay un foro de dudas e inquietudes. En este foro los estudiantes podrán colocar sus dudas e inquietudes con el tema que estudiar. Si cuando terminemos de ver el tema número 1, ustedes tienen alguna duda en relación al tema, ustedes ubican su duda en ese foro y tanto los estudiantes, ¿verdad?, que están viendo el foro, como la profesora, que soy yo, estaremos respondiendo sus inquietudes, sus dudas, viendo algunas cuestiones de carácter general que pueden constituir preocupaciones, ¿verdad?, en cada uno de los temas de la unidad. Repito, todas las unidades y temas van a tener esta estructura. Este foro existe para todos y es un foro para colocar dudas. ¿Qué dudas existen con determinado tema, no? Luego acá van a tener una carpeta que dice videoconferencia, unidad 1, tema 1, clase 1, porque es la que vamos a ver seguido de yo explicar el aula, ¿verdad? Aquí van a tener ustedes un enlace que los llevará a ver la conferencia ya grabada. Esta conferencia va a estar guardada, ¿verdad?, en un almacenamiento que puede ser Google Drive, o puede ser la nube. Aún no la he guardado porque es la conferencia que les estoy impartiendo en estos momentos, donde ustedes van a tener el enlace. Ustedes podrán acceder en cualquier momento, cuando ustedes lo desean, porque va a estar ahí todo el tiempo. Lo pueden descargar, lo pueden ver desde su ordenador, desde su teléfono celular, como ustedes
mejor puedan manejarse, ¿no? Aquí está lo que es la unidad 1, tema 1, socialización del sílabo, que fue lo que hicimos hace unos minutos, y junto con la socialización del sílabo, quise yo socializar este espacio para que puedan entender qué es lo que tenemos aquí y la forma en la que he estructurado yo nuestra aula con la que vamos a estar trabajando todo el curso, ¿no? Aquí tienen un libro para consulta que se los voy a mostrar dentro de unos minutos cuando ya estemos viendo la primera clase. Está descrito lo que se quiere hacer con ese libro y también está el libro, lógicamente, para que ustedes no tengan que buscarlo en ningún lugar, sino que solamente pueden ya descargárselo y trabajar con él. Así está por cada uno de los temas. O sea, en el día de hoy estaríamos mirando la primera clase del tema 1. Pero cada tema tiene 4 clases en esta unidad. Esta unidad es de 8 clases, comienza el 1 de junio y termina el 27 de junio. Eso significa que tenemos 2 temas. Un primer tema que estaremos trabajando con él más o menos hasta la altura del 13 de junio, y vamos a tener ahí 4 clases. Por tanto, este tema 1, esta sería la clase número 1. Luego tendríamos, como ustedes se pueden fijar encima de la presentación en PowerPoint, está la carpeta que dice videoconferencia, unidad 1, tema 1, clase 2. Eso significa que ahí van a tener el enlace de la segunda conferencia, ¿verdad? Que sería la de la clase número 2 del tema número 1. Aquí tendrían la de la clase 3 del tema 1. Correspondiente a esto va a haber un foro temático, fíjense que es diferente a un foro de dudas e inquietudes. Un foro temático justamente es para abordar algún tema en particular o algunos temas. Y en este caso, el foro temático lo vamos a utilizar para un seminario evaluativo que va a tener un valor de 4 puntos. Ahí después, cuando llegue el momento, la clase correspondiente, que es la clase 3, le vamos a explicar en qué consiste ese seminario y cómo es que ustedes van a estar participando en ese foro para ser evaluados. Aquí van a estar los documentos, donde dice la carpeta actividad seminario. Aquí van a estar los documentos que ustedes van a analizar para trabajar en el seminario, o sea, para trabajar aquí en el foro temático. Luego tenemos una videoconferencia de la unidad correspondiente, que es la 1 de este mismo tema, que sería la última clase de este tema 1, la clase número 4, donde tienen también la orientación de los resúmenes. Esto es una actividad también que va a ser evaluada, tiene un valor de 3 puntos, ¿verdad? Y aquí están también los artículos, está indicado cómo es que se va a realizar ese resumen, y también ustedes tienen los documentos, que en este caso son 3 artículos, para que ustedes puedan realizar los resúmenes correspondientes con las indicaciones que se van a tomar en cuenta, porque esta actividad, como les decía, tiene un valor de 3 puntos. Concretamente verán ustedes que en este tema 1 de la unidad 1, hay 2 actividades evaluativas. Una actividad de seminario que tiene un valor de 4 puntos y una actividad de elaboración de resúmenes que tiene un valor de 3 puntos. Esto es tema 1, unidad 1, que la vamos a estar viendo más o menos hasta el 13 de junio. 13 de junio. Y digo más o menos porque ustedes saben que las clases nosotros las tenemos los primeros días de la semana, lunes, miércoles, y la semana pues llega hasta el viernes cuando ponemos el rango de semanas, por eso digo yo más o menos.
pero durante 2 semanas vamos a estar trabajando este primer tema número 1, que tiene 2 evaluaciones, ya ustedes vieron cuáles son. Bueno, viendo ya todas estas generalidades, nos vamos entonces a dirigir a lo que es la primera clase y los contenidos que vamos a ver ya en esta primera clase para comenzar a trabajar. Bueno, ya socializamos el sílabo, que como ustedes pueden apreciar es lo primero que yo pongo, porque lógicamente ustedes tienen que estar empoderados de qué es lo que va a ocurrir con su asignatura. Ya vimos, además del sílabus, cómo va a estar estructurada esta aula virtual y concretamente cómo es que está ubicada la unidad número 1, los temas correspondientes, el periodo en que vamos a estar trabajando, y ya conversamos incluso sobre las 2 primeras evaluaciones. También me olvidé decirles que las evaluaciones yo las tengo abiertas desde el primer día de la unidad hasta el último. Esto no quiere decir que ustedes esperen al último día para ubicar su deber, porque si se les pasa el tiempo, ya después no tendrán otra oportunidad. He abierto la unidad, les he dado todo el plazo, o sea, no he puesto 3 días, 4 para realizar la tarea, sino que he dejado todo el periodo del 1 al 27 de junio en los ejercicios correspondientes a esa unidad para que tengan el tiempo suficiente, las condiciones suficientes para que puedan realizarlo, ¿no? De cualquier manera, si hay alguien que a pesar de todo esto tiene una situación particular, pues ustedes saben que tenemos otros medios de comunicación como es el chat grupal, donde podemos conversar alguna cuestión, alguna situación, digo, particular de alguien que por un problema de enfermedad, por una cuestión doméstica, de situaciones que se nos presentan en la vida, pues no pueda cumplir con estas actividades. Bueno, también en la clase 1 y ya entrando en materia, vamos a ver todo lo relacionado con 2 vocablos particularmente, ¿no? Análisis e información. Vamos a ver la conceptualización relacionada con esos 2 vocablos, el carácter ontológico y epistemológico de la información, y también vamos a estar hablando del ciclo de vida de la información. Ciclo de vida de la información que espero que todos entiendan en sus clases anteriores, que es muy diferente cuando hablamos del ciclo de vida de la información a cuando estamos hablando del ciclo de vida del documento, ¿verdad? El documento es el soporte donde se plasma la información, ya sea un documento digital, ya sea un documento físico. En cambio, la información es justamente lo que está registrado ahí, y vamos a estar revisando los diferentes conceptos relacionados con esto, ¿no? Vamos a ver el término análisis. ¿Qué es lo que representa? Cuando decimos analice usted, analiza, análisis, ¿qué estamos pensando? Bueno, se dice que hay que distinguir y separar las partes de un todo para conocer sus principios, sus elementos. Se dice que el análisis es la segunda regla del método cartesiano. También en los distintos diccionarios que hemos realizado para ver la acepción del término, se dice que el estudio minucioso de una obra, de un escrito o de cualquier otro objeto de estudio intelectual se dice que está siendo analizado. O sea, cuando realizamos un estudio minucioso de una obra, estamos analizando, estamos realizando un análisis.
Gramáticamente se dice que estamos hablando de un examen de los componentes del discurso y de sus respectivas propiedades y funciones. Un análisis gramatical, ¿verdad? Gramatical y un análisis sintáctico. También podemos estar hablando de análisis en términos genéricos, refiriéndonos, por ejemplo, a un análisis clínico, y estaríamos entrando entonces en una especialidad médica. Se pudiese estar realizando, se me ocurre pensar, el examen cualitativo, cuantitativo de algunos componentes del organismo, de algunas situaciones, de algunos métodos, con el fin de elaborar un diagnóstico. Desde el punto de vista de la informática, pudiéramos estar hablando de un estudio mediante técnicas de este tipo, o sea, mediante técnicas informáticas, de los límites, de las características y de las posibles soluciones de un problema al que se aplica un tratamiento por ordenador. Y estas serían de alguna manera algunas de las acepciones de este término que van a estar presentes en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española del año 2014. En relación a la información, tenemos también varias presentaciones. Se está hablando de la acción y efecto de informar. Se está hablando de un espacio, de una oficina, de un sitio donde se informe sobre algo determinado. Se está hablando de una averiguación que puede ser también en el plano jurídico o legal sobre los hechos, sobre un delito. Se está hablando de pruebas que se hacen sobre la calidad y circunstancias necesarias para averiguar algo relacionado con una persona, con su empleo, con su honor. Se está hablando también de la relación que puede tener la información como la comunicación, con la comunicación, ¿verdad? El acto de informar que puede ser comunicado y que va a permitir adquirir conocimientos para ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. Estamos hablando también de una propiedad intrínseca de ciertos biopolímeros, como los ácidos nucleicos, originada por la secuencia de unidades y componentes, ya trasladándonos al término biológico. Y también estamos hablando de instrucción y educación. O sea, en el sentido general, la información va adquiriendo diferentes matices, que va desde el mero o simple acto de informar hasta contextualizarla, como vimos en una oficina ligada al derecho para elementos probatorios relacionados con pruebas jurídicas y legales. Va a estar ligada también al acto de comunicación, de adquisición de conocimientos, y también va a estar ligada a otros entornos como biológicos, educativos e instructivos. Pero más allá de todo eso, nosotros como especialistas de la información tenemos que ver aquellas cuestiones que los clásicos han tomado en consideración para elaborar una definición más acabada del término información. Y como me estoy refiriendo a los clásicos, ustedes saben que los clásicos no pasan en el tiempo, o sea, no quedan atrás, van a estar presentes. Un clásico de una actividad, de una ciencia, de una disciplina, nos va a acompañar toda la vida. Uno de estos casos es Chiavenato. Chiavenato en el año 2006, y cito, dijo que información es un conjunto de datos con un significado. O sea, que reduce la incertidumbre
o que aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la información es un mensaje con significado en un determinado contexto, disponible para un uso inmediato que proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones. Fin de la cita. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Justamente, si un poco estamos analizando las palabras de Chiavenato, este clásico de la información. Información es un conjunto de datos estructurados que adquiere un significado, ¿verdad? Y ya estábamos viendo anteriormente, cuando estábamos analizando el significado de información, que podíamos verla en un contexto jurídico, en un contexto personalizado, en el contexto de la comunicación, en un contexto biológico, y que en todos el significado era justamente diferente, ¿verdad? Entonces, creo que esta definición es muy aceptada, no solamente por el clásico que la expuso, sino por el significante tan explícito que tiene y tan representativo de lo que significa el término información. También Ferrell y Hirt son unos clásicos que en el año 2004 dijeron, y cito, comprende los datos y conocimientos que se usan en la toma de decisiones. Creo que el simple acto de ser informado nos permite a todos tomar ciertas decisiones, y esas decisiones pueden estar relacionadas tanto en cuestiones personales, ¿verdad?, de nuestra vida privada, como en cuestiones ya donde interactuamos, como por ejemplo en la universidad, en nuestra aula de clase, en nuestras materias, ¿verdad? En la medida que somos informados, podemos tomar mejores decisiones. Yo en la mañana les presenté el sílabo con sus unidades, les expliqué la aula, cómo es que va a estar estructurada. Creo que con esta explicación ustedes estarán más informados, mejores informados, para acceder a sus clases y poder realizar sus actividades. Que si yo les dijera, a ver compañeritos, los temas a tratar, las unidades a tratar en el curso son 4, esta y esta, cada una tiene 2 temas y ustedes tienen un aula virtual en Moodle, entren a Moodle para que vean el aula de la materia. Creo que estaría mucho menos informado que si nosotros realizamos todo ese repaso del sílabo y de su propia aula, dónde es que está situada y cómo es que ustedes van a ir trabajando. Entonces justamente podrán tomar mejores decisiones. Aquí tenemos 2 clásicos más, Sincótico Tabe, que en el 2001 dijeron que la información, y cito, consiste en datos seleccionados y ordenados con un propósito específico. También estamos de acuerdo, porque siempre que se informa hay un propósito, hay una intención, ¿verdad? Y los datos, claro, que tienen que estar ordenados para poder informar. Si yo mi aula la tengo desordenada o si no tengo aula, creo que no puedo informar a nadie. Entonces, el propósito era justamente que ustedes entendieran cómo está organizada el aula, cómo van a trabajar. Ese era mi propósito, es mi propósito, ¿verdad? En este caso, en el ejemplo que acabamos de ver. Alvin y Toffler, también en el año 2006, en su libro La Revolución de la Riqueza, manifiestan la diferencia entre datos e información, y cito, los datos suelen ser descritos como elementos discretos, huérfanos de contexto. Por ejemplo, 300 acciones. Cuando los datos son contextualizados,
se convierten en información. Por ejemplo, tenemos 300 acciones de la empresa farmacéutica, se me ocurre pensar Cruz Azul, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Tienen muchísima razón estas dos personas porque nos ayudan a entender toda esta explicación que hemos venido realizando entre datos e información. Si yo les dijera a ustedes, el aula virtual tiene 5 materias, ustedes dijeran, bueno, puede tener 15 materias y nosotros, bueno, ¿qué tenemos que ver con eso? ¿Tenemos que ver? ¿No tenemos que ver? Ahora, si yo les dijera, en el aula virtual están ya ubicadas las 5 materias del 8º nivel de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, yo les estoy diciendo que en lo que es el aula virtual, ustedes van a tener, o sea, en la plataforma virtual, ustedes van a tener aula de las 5 materias que van a recibir en el semestre. Y esas 5 materias no son para los estudiantes de trabajo social ni para los de psicología. Son para los estudiantes de bibliotecología y ciencias de la información del 8º nivel. O sea, es una información. De lo contrario, son datos. Si yo digo ya, las aulas virtuales están listas en la plataforma Moodle. Bueno, ¿y cuáles están listas? ¿Todas están listas? Las de bibliotecología de mi malla curricular de 8º nivel, que es una malla del año 2011, ustedes saben, porque su carrera es bibliotecología y ciencias de la información. Esas aulas son las que ya están listas. ¿Están listas las aulas de todos los estudiantes? ¿O están listas las aulas de la malla de bibliotecología, documentación y archivo, que es la malla curricular del año 2016? ¿A qué se refieren cuando dicen que las aulas virtuales ya están listas? ¿Están listas todas? Porque si a mí me dicen las aulas virtuales ya están listas, yo eso lo veo como un dato. Pero en cambio, si ya me dicen las aulas virtuales de 8º nivel de la carrera de bibliotecología y ciencias de la información ya están listas, para mí yo estoy informada porque estoy entendiendo que ya las mías, en las que yo voy a participar como estudiante de 8º nivel, ya están listas. ¿Me explico? Esto es lo que quieren decir con el ejemplo. Con el ejemplo hablan de 300 acciones. Bueno, 300 acciones ¿de quién? ¿De qué? Puede ser de una empresa farmacéutica, pero ¿de cuál? Ni siquiera dice de una empresa farmacéutica. Dice 300 acciones y ya. Puede ser de una compañía petrolera, ¿verdad? Puede ser de otro tipo de empresa ferroviaria, de una empresa alimenticia que tenga 300 acciones. En cambio, ya si yo digo 300 acciones de la empresa farmacéutica Cruz Azul, estoy contextualizando a qué nos estamos refiriendo. Estoy informando. Bueno, pues aquí vemos que la información tiene un sentido objetivo, ontológico, la acción de dar forma a algo material. Y va a tener un sentido totalmente epistemológico, subjetivo, cuando vamos a estar comunicando conocimiento a una persona. Cuando nosotros comunicamos conocimiento, cuando estamos trabajando con las personas, los individuos, ¿verdad? Somos sujetos conocentes, claro está. Pero cada uno de nosotros tiene sus apreciaciones, sus interpretaciones sobre la realidad, sobre ese hecho material, ¿verdad?, que existe independientemente de la conciencia humana, y es ahí el sentido objetivo que se pone de manifiesto. Las acciones existen, ¿verdad? Pero la contextualización de esas acciones, que también existe, que es una realidad, luego, si yo le doy como sujeto una interpretación, ¿verdad?, ya yo puedo estar hablando a lo mejor que esas acciones van a favorecer el crecimiento de la farmacia Cruz Azul,
porque estoy añadiendo conocimiento a eso. Ya no estoy diciendo solamente que las acciones corresponden a la farmacia Cruz Azul, sino que le estoy dando un sentido, van a favorecer la entrada de medicamentos, pongamos, a la farmacia Cruz Azul. En cambio, puede haber otro sujeto, otro individuo, otra persona, que su apreciación sea diferente y diga, ay, tienen demasiadas acciones, no creo que eso favorece en nada, los medicamentos son los mismos, hay falta de medicamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un sujeto, una persona, que le da un sentido justamente a esa información. Nosotros en nuestra vida, y como especialistas, como futuros analistas de la información, es aquí que tenemos que empezar a discernir, ¿verdad?, de empoderarnos de aquellos soportes, aquellas evidencias que nos ayuden a reforzar el sentido de la verdad en el hecho de informar, porque esa es la realidad, la verdad de nuestra profesión. Saber informar adecuadamente con un soporte que evidencie lo que estamos informando, ¿no? Y que más allá de ese sentido subjetivo porque es de cada sujeto, de cada individuo, nosotros podamos reforzar la comunicación con una información valedera, con una información que se evidencie, ¿verdad? Vamos a ver entonces las dimensiones. Ya vimos el carácter. Vamos a ver entonces las dimensiones que tiene la información. Tiene una dimensión sintáctica que va a estar referida justamente a la teoría de construcción de la oración. Va a indicar qué combinaciones de palabras van a formar oraciones inteligibles de una lengua, de un idioma determinado, ¿verdad? Y cuáles no lo hacen. Las posibilidades de combinación de las palabras dentro de una oración va a estar determinada por las combinaciones de las categorías a las que pertenecen dichas palabras. Una oración, ustedes saben que tienen artículos. El, la, los, la, tienen un sustantivo, perro, caballo, silla, mesa, el nombre de una persona, y tiene un adjetivo, perro blanco. Estamos hablando del color del perro, un adjetivo calificativo, ¿verdad? Perro manso, perro fiero, por poner un ejemplo. De una forma verbal, el perro fiero salta. El artículo perro sustantivo, fiero adjetivo, salta, forma verbal, adverbio mucho. El perro fiero salta mucho, ¿verdad? Mucho adverbio de cantidad. O sea, la oración tiene estos elementos que tienen que ver con la forma. La sintaxis, la sintáctica como tal, tiene que ver con la forma, con la construcción de la oración, con las combinaciones de palabras, justamente que la hagan entendible dentro de una lengua, porque no es lo mismo la estructura de una oración en el idioma español, en nuestra lengua castellana, que en la lengua inglesa. Ustedes saben que las estructuras son diferentes, ¿verdad? En relación a la semántica, vamos a ver entonces los significados generales y conceptuales de las palabras, de los grupos de palabras y oraciones, y las relaciones que van a tener esos significados con la realidad, ¿verdad? Tiene que ver forzosamente la semántica con los significados, tanto generales como conceptuales, de grupos de palabras, de oraciones, y el vínculo de esos significados con la realidad. Y por último, tenemos la dimensión pragmática. La dimensión pragmática, praxis, ¿verdad?
tiene que ver con la acción, con la interacción y relaciones de los participantes del aula. Bueno, en un aula, los participantes del aula son el docente y los estudiantes, ¿verdad? Todos participamos, porque si no se convierte en un monólogo, participamos todos, interactuamos todos, ajá. Y entonces se van a estudiar relaciones contextualizadas en el propio acto del discurso, de la acción, de la interacción entre esas personas. O sea, hay una práctica fundamentada en tres sujetos, en tres personas, que realizan diferentes manifestaciones sobre diferentes temas o sobre uno en específico, donde puede ocurrir un debate de opiniones, donde pueden ocurrir determinadas expectativas entre las personas, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero hay mecanismos de acción, hay práctica, hay un verbo actuando, ¿verdad? Una palabra donde vamos a estar interaccionando. Esa es la dimensión pragmática de la información. Dicho todo esto, es importante irnos a ver lo que es el ciclo de vida de la información. En algún momento de esta clase les estuve diciendo que el ciclo de vida de la información es muy diferente al ciclo de vida del documento, ¿verdad? La información va a estar presente en un soporte, ya sea físico, ya sea digital, en una persona que no se almacena, ¿verdad? Las personas no somos objetos de proceso ni de almacenamiento. Las personas somos personas y sin embargo informamos. Entonces hay un ciclo de vida acá muy interesante que manifestó la doctora Vizcaya, Dolores Vizcaya, una persona que la considero también un clásico en su área de conocimiento, ya falleció, pero nos enorgulleció en el tiempo en que tuvimos el honor de ser sus estudiantes, de compartir con ella tanto conocimiento, ¿no? Ella manifestó que la información tiene un origen, lógicamente tiene un origen, parte de algo, ¿verdad? Esa información puede ser seleccionada en el contexto de una biblioteca. Pensemos en el libro que escribió un autor. Un autor escribe un libro. Ese libro, ¿verdad? Está en venta. Está en venta actualmente en Amazon, que será como lo podamos adquirir en los momentos actuales de pandemia o en momentos normales. Puede estar en una librería. Y nosotros somos bibliotecarios, ¿verdad? De la biblioteca de la Universidad Técnica de Manabí. Queremos seleccionar libros para la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Pues nosotros vamos a ir a las librerías donde están esos libros. Nos vamos previamente a poner de acuerdo con la vicedecana de escuela y le vamos a decir, por favor, denos usted un listado de las materias que tiene la malla curricular, de los libros que están haciendo falta para las materias de la carrera. Ella nos va a entregar un listado y nosotros como bibliotecólogos nos vamos a dirigir a una librería y vamos a seleccionar aquellos libros que tengan que ver con las materias del listado. Seleccionamos los libros, los traemos a nuestra biblioteca. ¿Y qué hacemos con esos libros? Justamente hay que hacer un procesamiento. Un procesamiento para poder brindar el libro al usuario, ¿verdad? A la escuela de bibliotecología, a sus estudiantes, a sus docentes, ¿no? Lo procesamos. ¿Cómo lo procesamos? Lo clasificamos, lo catalogamos, realizamos la indización correspondiente, o sea, llevamos a cabo el procesamiento de acuerdo con las normativas que lleva la biblioteca universitaria. Aplicamos el CATER, aplicamos la clasificación decimal universal de UBI, ¿verdad?
¿Y qué hacemos después cuando el libro está procesado? Lo vamos a almacenar, ¿verdad? Lo vamos a almacenar. Tenemos un catálogo en línea donde vamos a tener colocados los datos del libro para que ustedes puedan buscarlo, para que los docentes puedan buscarlos, para que los propios bibliotecólogos puedan buscar ese libro y al mismo tiempo lo vamos a ubicar en una estantería, en una de las perchas, ¿ok? El libro va a estar físicamente allá, en una de esas perchas. Ya está almacenado. De dos formas, va a estar almacenado sus datos en un catálogo y también va a estar almacenado el libro físicamente. ¿Qué sucede con el siguiente proceso? Búsqueda y recuperación. ¿Cuándo es que buscamos ese libro? Cuando viene un usuario, viene un docente, viene un investigador, viene un estudiante y solicita un libro por los procesos que están instrumentados en la biblioteca, ¿verdad? Solicita el libro. ¿Y qué sucede? Se busca. Se busca en el catálogo, que lo puede buscar el propio docente, el propio estudiante, porque está virtual, está de acceso libre, disponible para todos. O también lo busca el bibliotecólogo si nos dirigimos allá. Y se busca también en el estante correspondiente donde va a estar ubicado ese libro. ¿Qué hacemos después? Ya hemos localizado el libro, pues vamos a diseminar esa información. ¿De qué manera? Lo prestamos, hacemos el préstamo correspondiente. Le prestamos el libro al docente, al estudiante, al investigador para que lo consulte en sala. O se lo prestamos para que lo lleve a su casa por un periodo de tiempo estipulado y cumpliendo las reglamentaciones de la cédula, de los pasos que se requieren, ¿no? De los requerimientos para el préstamo del libro. La persona tiene el libro y ya lo está leyendo, ¿verdad? Lo está leyendo, lo está revisando, está analizando los temas. ¿Y qué sucede con eso? Pues se está elaborando, obviamente, un nuevo conocimiento. Si ustedes van a revisar un texto para analizarlo, para estudiarlo, obviamente ustedes con sus interpretaciones subjetivas, ¿verdad?, sobre la realidad material, ontológica, objetiva, que es el libro, van a realizar interpretaciones. Y esas interpretaciones constituyen un nuevo conocimiento. Por tanto, hay un proceso de inteligencia de cada persona, porque lo que yo interpreto sobre el libro, sobre un capítulo del libro, sobre una de las lecturas indicadas, no necesariamente es la misma interpretación que va a realizar otra persona. Pueden existir puntos de coincidencia, pero también pueden existir diferencias. ¿Por qué? Porque somos sujetos diferentes. Y aquí está de nuevo el carácter subjetivo de la información. ¿Sobre qué? Sobre el carácter objetivo, que es el texto que estamos leyendo. Y hay un proceso de inteligencia de cada persona, de cada sujeto, que va a realizar sus interpretaciones. Y de acuerdo con esas interpretaciones, el sujeto va a tomar decisiones. Pongamos las tareas que ustedes tienen en el tema número 1. Yo les decía que tienen un seminario y que tienen que elaborar resúmenes. Obviamente, su participación en el seminario, su interpretación de los textos de cada uno de ustedes, no puede ni parecerse, digo yo, o sea, no es que no se parezca, puede parecerse, no quiero que malinterpreten, sino que no se puede copiar la de otro estudiante. A veces los estudiantes copian ideas exactas, a veces son morosos en hacer las actividades, no digo que todos, no digo que siempre, pero muchas veces o algunas veces en la vida nos encontramos trabajos que son exactamente iguales. Y eso es imposible, señores estudiantes. ¿Por qué? Porque en la lectura de cada documento está la interpretación subjetiva de cada uno de ustedes. Y es prácticamente imposible que plasmemos las mismas ideas con las mismas palabras. Por tanto, mi resumen no puede ser igual al resumen de otro compañero.
Y eso es evaluativo en ese sentido. Estoy ubicando acá ese ejemplo en el ciclo de vida para que ustedes vean la realidad de que hay un proceso de inteligencia en ese nuevo conocimiento y que ese proceso es muy individual, muy personalizado de cada uno de ustedes y que por tanto se va a evaluar justamente la interpretación que se haga, pero además que sea diferente, ¿verdad? Justo por esto, porque cada uno tiene una forma de pensar diferente, tiene sus propias interpretaciones y va a tomar justamente decisiones en relación a eso. Por último, vamos a crear un nuevo conocimiento. Si seguimos con el ejemplo del resumen, hicimos el resumen, ¿verdad? Un resumen de los textos de la tarea. Ese es un nuevo conocimiento. Por tanto, ese nuevo conocimiento es también una nueva información. Hemos logrado sintetizar de un texto, de una lectura, ¿verdad? Hemos logrado sintetizar nuestra interpretación. Y a raíz de esa muy nuestra interpretación, se ha originado otra información. Que si, por ejemplo, yo quiero escribir un libro como estudiante, como docente, como investigador, yo me leo muchos libros, me leo muchos artículos, porque nadie escribe un libro leyéndose un solo libro ni leyéndose un solo artículo. Hay que leer muchísimo, hay que estudiar muchísimo, hay que revisar información actualizada del área del conocimiento, pero cuando yo logre leer todo, hacer mis extracciones mentales, lograr entender, interpretar, resumir todas esas lecturas, y por ejemplo escribo un libro, yo estoy originando otro libro que irá a una librería, otro libro que será seleccionado por otras personas, ya sea un usuario común que le guste la lectura, o ya sea un especialista de un área del conocimiento, o ya sea un docente o un estudiante que le interese mi libro, ¿verdad? Por eso estamos hablando del ciclo de vida, porque se vuelve a hacer un ciclo. Esa nueva información lleva otra vez a crear otro tipo de documento, un libro, ¿verdad? Un artículo, que también puede ser seleccionado, puede ser procesado, puede ser buscado por alguien, puede diseminarse y seguimos otra vez el ciclo de la información. La doctora Vizcaya ubicó todos estos procesos en lo que llamó su ciclo de vida de la actividad científico-informativa. Tenemos otro ciclo de vida de la información que es un poco más simple. Este ciclo de vida también constituye un clásico de lo que fue la ex escuela soviética, muy importante en los tiempos justamente donde autores como Mijailov y Guliaresky fueron capaces de dar aportaciones bien significativas en relación a la información y a los procesos que conducen a ella, ¿no? Aquí se habla también de un origen que ya hemos explicado en el ciclo anterior. Origen, cuando se escribe algo, cuando se le da soporte a algo, ¿verdad? Hay un origen. Y justamente en el ejemplo de la biblioteca, del bibliotecólogo, del escritor, que se escribe el libro, que ese libro se lleva a la librería, que se selecciona, que se procesa, que se almacena, luego se busca cuando viene alguien a solicitarlo y se disemina justamente cuando ya esa persona lo tiene en la mano, ¿verdad? Y se vuelve a originar porque no queda ahí, no queda en la diseminación. Por eso es que más comparto el ciclo de vida de la doctora Vizcaya, sino que cuando se disemina hay un empoderamiento por parte del usuario que lo está utilizando en crear una nueva información, un nuevo conocimiento y envolver de nuevo ese carácter cíclico de originar otra información, otro conocimiento que va a tener el mismo
proceso que anteriormente hemos indicado. Bueno, eso es lo relacionado con el ciclo de vida. Tener en cuenta que en los dos hay un origen de información, en los dos se selecciona información, en los dos se procesa, en los dos ocurre un almacenamiento, luego obligatoriamente existe un proceso de búsqueda y recuperación, ¿verdad?, de lo que queremos obtener, y no lo buscamos por gusto, sino que lo buscamos porque lo necesitamos, alguien lo pidió y vamos a diseminarlos, o sea, vamos a difundirlo, vamos a prestar ese documento y lógicamente tiene una intención de lectura por parte de cada uno de los solicitantes, que pueden ser docentes, estudiantes, investigadores. ¿Para qué? Para crear un nuevo conocimiento. Bueno, vamos a orientar entonces un trabajo autónomo. Quiero que me entiendan con esta actividad. Esta actividad no es evaluativa. Las actividades evaluativas están declaradas en el aula virtual y en su momento, ¿verdad?, nos vamos a referir a ella. Pero sí es una actividad muy importante para que ustedes la realicen y vayan adquiriendo las destrezas necesarias para cuando ya tengan que realizar su resumen evaluativo de este tema y la participación en su seminario, que de cierta forma hay que resumir, hay que interpretar, ustedes ya estén listos para realizar la actividad evaluativa. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a analizar un texto de Pirela Morrillo y Delgado del año 2018 que se llama Acción Intencional de los Procesos de Mediación del Conocimiento, Perspectiva para la Fundación Epistemológica de la Ciencia de la Información, en su página 61. ¿Por qué? Porque justamente lo que vamos a ver es ese capítulo concretamente para ver la parte epistemológica, ¿verdad? Habíamos dicho que la información tenía un carácter ontológico de dar forma material a algo y un carácter epistemológico que era subjetivo por las interpretaciones que realizamos nosotros como sujetos conocentes, como individuos, sobre determinado tema, ¿verdad? Y justamente este capítulo está en el libro de Rendón Rojas, Miguel Ángel, del año 2008, que es el coordinador de este libro, y el libro se titula La intencionalidad en la ciencia de la información documental. Tienen el libro ubicado en el aula virtual, ¿verdad? Y como tal, las orientaciones para la realización de este trabajo autónomo dice: elabore un resumen contextualizando, el carácter epistemológico de la ciencia de la información. Ustedes tienen que realizar la lectura, obviamente, del capítulo de ese libro en la página 61 y tienen que realizar una interpretación, ¿verdad?, de lo que significa en esa lectura el carácter epistemológico de la ciencia de la información. Y fíjense que en el punto 2 dice: guarde sus apuntes para posteriormente contar con el basamento para debatir en el seminario que será indicado en próximas clases. O sea, usted va a realizar esta tarea para estudiar, para adiestrarse, para lectura de esta clase, ¿verdad? Y para tener herramientas, argumentos, para cuando toque el momento, ustedes participar en el seminario ya con un basamento mucho más fuerte, porque han realizado la lectura también de un texto que habla del carácter epistemológico de la ciencia de la información. Vamos a ver entonces el libro para que ustedes puedan visualizarlo. Acá en el aula virtual
Aquí está el libro para consulta. Ustedes pueden acceder acá y pueden iniciar la descarga de este libro. Yo no lo voy a hacer porque obviamente ya yo lo tengo descargado en mi ordenador y esto es solamente para que ustedes vean dónde está. Fíjense que dice unidad 1, tema 1, clase 1 y aquí está el libro. Otra vez aquí le estoy indicando esta actividad. Fíjense que es guarde sus apuntes, no es evaluativa. Vuelvo a repetir, es una actividad de estudio, de preparación, que sí necesitamos que la hagan, porque obviamente es una indicación que les estoy dando para que esto pueda reforzar sus conocimientos. Bueno, pues les agradezco muchísimo por ver esta videoconferencia en el momento en que ustedes puedan realizarlo y los convoco a que participen en el foro aquí expuesto de dudas e inquietudes para cualquier cuestión que ustedes quieran tratar relacionado con esta clase, ¿verdad? Porque dudas de otra naturaleza la vemos en el grupo de WhatsApp que tenemos. Bueno, muchas gracias a todos, muchísimas bendiciones, muchísima salud, que es lo que necesitamos en estos tiempos, para que Dios nos acompañe, nos bendiga a todos y volvernos a encontrar. Un abrazo y mucha fuerza y mucha voluntad, compañeros estudiantes, que lo vamos a lograr.